Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 3 del curso de seminario de título. Y en esta clase vamos a revisar o vamos a presentar una posibilidad o una propuesta de sistematización de información relacionada con el emplazamiento o el lugar en el que ustedes emplazan sus proyectos de título, localizan sus proyectos de título. En esta universidad, en esta facultad, ustedes saben que una de las líneas de desarrollo fuerte es el territorio y el urbanismo, y se les cobra a la hora de presentar sus proyectos justamente un buen análisis urbano. Esto es una clase que recuerda, que trae a colación varias de las cosas que ustedes ya aprendieron en los cursos de urbanismo. Es de alguna manera una recopilación de fórmulas, no solamente de ordenar la información, sino que también de metodologías de investigación de los temas urbanos, con la idea de que tengan en vista una posibilidad. No es la única, no es la única manera, ni la más correcta, ni nada que se le parezca, o sea, como no pretende ser la única manera de analizar el lugar y el territorio, o la ciudad y el territorio, o el emplazamiento del proyecto, pero es una que es ordenada y que normalmente sirve bastante para dar cuenta a la comisión, a quienes evalúan el proyecto de título, de que ustedes saben ordenar elementos o saben ordenar el análisis urbano, saben establecer una estrategia en base a un análisis urbano, saben entender la multiplicidad de temas y todo lo que implica justamente el análisis de un emplazamiento, con el objetivo de que también como que puedan ordenar mucha información que muchas veces viene de un proceso que es relativamente largo, ¿cierto? Que empieza en este curso y que termina un año y medio después con la presentación del proyecto de título, porque una cosa que yo siempre he visto, bueno, he visto como dos principales elementos o dos principales formas en que ustedes presentan este tipo de información. Por un lado están los análisis territoriales incompletos, en los que uno echa de menos como algunas cosas importantes del lugar, sobre todo cuando uno conoce relativamente un lugar, dice como hay prejuicios incluso respecto de qué está pasando en cierto lugar, y cuando el estudiante no aborda eso desde la complejidad y, y también poniendo antecedentes en la mesa respecto de si creen que está pasando otra cosa, demostrarlo, eh, siempre termina siendo como una decepción, ¿no? Como cuando uno dice como el proyecto está emplazado en tal lugar y uno va a ver los antecedentes sobre el lugar y es una cosa como muy eh, por encima, muy naif, o es una descripción meramente eh, informativa del lugar, hay cierto nivel de decepción. Y lo otro que he visto bastante es también análisis urbano bastante completo, en el sentido de que hay mucha información, pero una información súper desordenada, que termina justamente por no dar cuenta de que ustedes pasaron por varios cursos de urbanismo, territorio y urbanismo, de hecho se llama el curso en esta universidad, y que ustedes aprendieron de alguna manera a entender que la ciudad es compleja, el emplazamiento de un proyecto tiene como ciertas consideraciones, eh, y que en verdad entienden esa complejidad, pero también saben ordenarla, porque no es simplemente como tomar mucha información urbana y volcarla en un documento y luego en un análisis que presentan antes de presentar sus proyectos como una especie de antesala al proyecto. Eh, por un lado, lo que decía al principio, la fórmula A, que es como unos antecedentes generales que a nadie le importan, como unos antecedentes comunales de repente que no tienen ningún sentido, unas cifras que sacan de unos documentos que nadie sabe de dónde son, que pueden ser antiguos. O por otro lado, una cantidad de información brutal, desordenadísima, con poca jerarquía, y poco comprensible de cómo esa gran cantidad de información, que muchas veces es muy interesante, da pie a una estrategia o a unas decisiones de proyecto.
Entonces, ¿qué es lo importante cuando uno informa un análisis urbano para un proyecto de título? Es que justamente ese análisis permita, eh, permita demostrar o permita darle fundamento a las decisiones de proyecto. No a todas, pero a varias. Depende del proyecto, puede ser la mayoría de las decisiones o pocas, pero siempre tiene que haber justamente, o sea, detrás de un análisis urbano para un proyecto de título, lo que tiene que haber es la información necesaria para fundamentar decisiones de proyecto. ¿Vale? Si son proyectos de planes maestros, elementos urbanos, grandes piezas de la ciudad, va a informar demasiado, mucho, mucho sobre esos fundamentos, sobre por qué están tomando esas decisiones. Si es un proyecto más bien de arquitectura, propia, o sea, como de una escala menor, eh, quizás es un poco más sencillo o son menos decisiones que se toman en función de la información urbana o del análisis urbano, pero alguna habrá que tenga que ver justamente con el partido general, cómo se emplaza, cómo se distribuyen los accesos, cómo se relaciona el edificio con el resto de la ciudad, etcétera. Entonces, el análisis urbano nos va a servir principalmente en el proyecto de título, primero para demostrar de que eh, fuimos y hicimos buenos cursos de urbanismo, y luego para fundamentar decisiones de proyecto, ¿vale? Ese es el objetivo justamente de este análisis. Entonces, la idea de hoy es más bien como presentar una forma de ordenar la información, unas capas de análisis, junto con unas metodologías tradicionales y otras no tan tradicionales de cómo hacer ese análisis, que permitan justamente dar este fundamento que estamos buscando cuando hacemos análisis urbano de proyectos. Vale, entonces como decía, la clase de hoy más bien va a dar cuenta de cómo ordenar el análisis urbano para darle coherencia, sin que quiera decir que esta sea la única manera de abordar el análisis urbano o territorial para el desarrollo de un proyecto de título. Cuestiones importantes y que tienen que ver justamente con cómo ordenar gran cantidad de información, o al mismo tiempo, si uno se le olvidara los cursos de urbanismo, cuando ya estamos enfrentando el proyecto de título, eh, es mencionar que en verdad normalmente, tradicionalmente, consideramos 4 grandes ámbitos temáticos relacionados con el análisis urbano, o sea que nos interesan 4 grandes cosas. Dentro de esas cosas, bastantes más, pero podemos englobar o podemos ordenar la información en función de estos 4 elementos. Primero están los elementos sociológicos, ¿cierto? La parte humana, la sociabilidad y todo lo que tiene que ver con la relación entre las personas, de las personas con el espacio, de las personas con las instituciones, todo lo que tenga que ver justamente con análisis más bien sociológico y humano o de la componente humana, se informa justamente, y aquí pueden haber distintos tipos de datos, vamos a hablar de cuáles son esos posibles datos y cómo son las posibles formas de abordar la comprensión de la sociabilidad, pero siempre es importante entregar datos sobre la sociedad en la que estamos interviniendo con nuestro proyecto. Otra cosa interesante o importante tiene que ver con la accesibilidad y la conectividad, sobre todo pensando que nuestros proyectos se emplazan en una ciudad y tienen ciertas condiciones relacionadas incluso con su programa. No todos los programas tienen que comportarse de la misma manera respecto de la accesibilidad y la conectividad. Cuando hablamos de accesibilidad, justamente tiene que ver con la posibilidad de llegar, mientras que la conectividad tiene que ver justamente con las posibilidades de conectarse. Eh, Voy a dar un poquito más en profundidad sobre esto, pero nos interesan aspectos espaciales relacionados con la ciudad que tienen que ver con estas cosas porque es muy importante sustentar o fundamentar la localización del proyecto en función de estos elementos. No es lo mismo diseñar un edificio y localizarlo en la ciudad, perdón, un hospital o un colegio y localizarlo en la ciudad que un proyecto de vivienda o que un proyecto de una un espacio de descanso para ancianos y no es lo mismo localizar un parque que localizar un elemento cultural o un elemento deportivo o una facultad universitaria. Son programas y son como tipos de edificaciones que requieren ciertas características de accesibilidad y conectividad.
Hay lugares que son más de uso público, que requieren como ciertos niveles de centralidad, otros lugares que requieren incluso otras condiciones de alejarse de la centralidad, de ser espacios más bien de cobijo o de resguardo, entonces no es lo mismo, depende mucho del proyecto y vamos a analizar la accesibilidad y la conectividad con la idea justamente de poder fundamentar por qué nuestro proyecto se localiza en ese lugar. Otra cosa importante de analizar tiene que ver con los usos y actividades que se encuentran a nuestro alrededor. Van a haber usos que van a ser muy compatibles con nuestro proyecto y van a haber usos y actividades que van a ser incompatibles con nuestro proyecto. Tenemos que tomar decisiones respecto de cómo es este proyecto de título en función de estos usos y actividades del entorno. Y usos y actividades también puede ser como, o sea, no solamente cuando uno lo localiza una actividad en el área urbana, sino que también hay que pensar en usos y actividades del territorio. Entonces, cuando hablamos de un tipo de programa que, por ejemplo, está ubicado incluso en lugares rurales, naturales y otros, siempre hay actividades y usos humanos que hay que entender para desarrollar un mejor proyecto. Y entonces vamos a analizar uso y actividad de la parte más funcional de la ciudad para poder informar de por qué nuestro proyecto genera ciertas estrategias que aprovechan la compatibilidad o que de alguna manera enfrentan la incompatibilidad, etcétera. Comodidad e imagen, los aspectos más morfológicos y los aspectos como más de, de lectura de la ciudad o cuestiones que tengan que ver justamente con la cuestión más práctica también, no en el sentido funcional, sino que más bien en el sentido de entender el espacio como el espacio y el entorno de un proyecto como una cuestión que requiere cierto nivel de comodidad y el proyecto también tiene que aportar, ¿cierto? A la imagen de un barrio, a la imagen de un sector y a una imagen de ciudad, ¿vale? Entonces vamos a hablar justamente de los aspectos morfológicos como otro elemento importante a considerar. Estos grandes cuatro ámbitos temáticos eh, van a, van a ser como los más relevantes que vamos a tratar de informar en nuestra memoria de título. De nuevo, no necesariamente tienen el mismo peso, no necesariamente tienen este orden. Si hay un proyecto que es profundamente social, quizás la primera parte será muy profunda y el resto más bien van a ser cosas más sencillas. Si hay una condición de incompatibilidad alta, va a haber un análisis muy importante respecto de uso y actividades y luego quizás los otros van a ser menos importantes. Ustedes eligen qué nivel de profundidad le dan a cada uno de estos, pero aquí más bien hay una propuesta de cómo ordenar la información y cómo también entregar una información relativamente completa. Cuando solamente entregamos un ámbito temático al informar nuestro proyecto, podemos ser consideradas, eh, o se puede dar a entender de que somos estudiantes queriendo ser profesionales que no entendemos la complejidad de la ciudad. Entonces, yo recomiendo pasar por todos estos temas, analizar todos estos temas justamente en el entorno con distintas metodologías, pero siempre dependiendo del proyecto, habrá uno que se lleve todo el peso o gran parte del peso y otros que sean más bien secundarios, o habrá un equilibrio eh, que venga justamente de cuáles son cuál es el ámbito temático que más informa mis decisiones, que más fundamentan mis decisiones, ¿vale? Cuando hablamos de elementos de sociabilidad, hablamos sobre todo de quiénes y cómo utilizan el espacio, del comportamiento esto es un ejemplo, el comportamiento de los peatones, por ejemplo, en las vías principales, los usos, las formas de asociación, la inclusión o la exclusión social, el tipo de vida que se hace en la calle en la que empezamos nuestro proyecto. Todos esos elementos son interesantes de incluir cuando analizamos quiénes y cómo utilizar el espacio o el entorno de nuestro proyecto. Otras cuestiones interesantes tienen que ver justamente con entender diferenciadamente el espacio y la sociabilidad en el espacio. Va a haber grupos que nos pueden interesar o no respecto de un proyecto que tienen como ciertas consideraciones respecto del uso del espacio. Mujeres, niños, niñas, ancianos van a tener como ciertas consideraciones. Si nuestro proyecto tiene mucho que ver con esto, vamos a tener que poner especial atención en cómo es la sociabilidad, cómo se comportan y cómo se relacionan estos grupos en la ciudad. Otras cosas interesantes, siempre las asociaciones
ciudadanas o de personas en el lugar, las redes que se generan. Cuando digo redes sociales, cuando aparece ahí en la diapo redes sociales, no me refiero a Instagram, ni a Facebook, ni a TikTok, me refiero justamente a las relaciones sociales que se generan en el lugar. Siempre es interesante conocer un lugar desde el asociacionismo, es decir, como las agrupaciones y las temáticas de esas agrupaciones que se generan en ciertos lugares. Siempre traigo a colación o siempre doy como ejemplo lugares donde, por ejemplo, las asociaciones de cuidado animal o de cuidado del medio ambiente son muy importantes. Eso evidencia que hay como ciertas condiciones del lugar que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Cuestiones de ese tipo son importantes cuando analizamos un lugar. ¿Cómo se organizan los vecinos? ¿Cómo se organizan las vecinas? ¿Qué tipo de demandas levantan? ¿Cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía? Son cuestiones que van a permitir fundamentar muy bien nuestros proyectos. Si contamos bien esa historia, va a ser muy sencillo demostrar de que el proyecto que estamos realizando es correcto para ese lugar. Otra manera de enfrentar el análisis de la sociabilidad tiene que ver con entender que las actividades de día, de noche y de tarde son distintas. Y nuestro proyecto de alguna manera también podría ser, quizás no es lo más relevante, pero sí es un proyecto que busca justamente activar ciertas condiciones relacionadas con la vida urbana en distintas etapas del día. También va a ser interesante que nosotros informemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa de día, qué es lo que pasa de noche? Pueden ser cosas distintas y puede ser que parte del problema que queramos resolver tenga que ver con eso. Pero sobre todo nos interesa justamente qué es lo que está pasando en esa calle. Y cuando digo vida en la calle, cuando coloco esto de vida en la calle, no solamente es que tengamos que elegir lugares con vida. Lugares sin vida, lugares con poca vida, también son importantes de considerar. Y ahí lo que tendríamos que entender justamente es como por qué ese lugar tiene poca vida y qué es lo que queremos hacer nosotros con este proyecto, ¿cierto? En función de que, o considerando siempre que nuestro proyecto de título va a modificar esas condiciones. Entender lo que está pasando va a permitir tomar buenas decisiones respecto de qué es lo que vamos a provocar con nuestro proyecto. Muchas veces las dudas respecto a los proyectos tienen que ver con esto, con si no hay una buena comprensión de la cuestión de la sociabilidad en un lugar, muchas veces los proyectos son disruptivos de eso. No entender lo que está pasando no nos permite tomar buenas decisiones respecto de lo que queremos que pase, ya sea porque queremos que cambien las condiciones o porque se mantengan. Muchas veces con nuestro proyecto lo que vamos a hacer es justamente es modificar esta sociabilidad o esta forma en que las personas se organizan en el espacio o generan vida de barrio o generan vida de calle, eh, tanto para fomentar las cosas que nos interesa fomentar, las cosas que consideramos buenas, como para eliminar las cosas que consideramos malas. O sea, si entendemos que hay una calle o estamos interviniendo en una calle que hay poca vida y nos interesa desarrollar vida, bueno, hay que entender muy bien como cuáles son esas condiciones que generan poca vida en la calle, o ciertas condiciones de noche, o ciertas como formas de asociaciones, o cómo las mujeres, los niños y los ancianos eh, se desenvuelven en ese lugar, ¿vale? Entonces, entender lo que hay hoy en términos sociales nos va a permitir tomar buenas decisiones respecto de lo que nosotros queremos potenciar, lo que queremos cambiar, lo que queremos ajustar, etc. ¿Cómo enfrentar el análisis de lo social desde el punto de vista cuantitativo? Esto me imagino que ya lo tienen relativamente claro por los cursos relacionados con investigación. Hay dos formas de enfrentar cualquier tipo de análisis de datos, ¿cierto? Una parte es más cuantitativa, es decir, números, cantidades específicas, y ahí informar sobre los datos censales siempre es una buena posibilidad, informar sobre ciertas características del barrio, informar sobre grupos socioeconómicos o estratificación socioeconómica en el barrio, el consumo familiar, las condiciones de género, edad, ocupación, saber si el barrio está envejeciendo, si hay muchos niños, pocos niños, si es un barrio más bien migrante, si es un barrio no tan migrante o mixto, si es un barrio más bien, si es un barrio vulnerable, si es un barrio que tiene otras condiciones. Eh, Informar sobre datos o estadística social siempre va a venir bien. Pero también muy importantes son justamente los elementos cualitativos, los elementos que no se pueden contar. Y ahí los análisis más bien de
identidad, formas de apropiación, actividades de nuevo, asociación, vida en la calle, también se puede informar justamente desde este punto de vista más cualitativo. Eh, Mirar justamente cómo se comportan las personas y retratarlo de buena manera, usando fotografía, usando otros elementos más bien no estadísticos, viene bien también, ¿cierto? Da a entender que también conocemos muy bien el lugar. Eso respecto de las cuestiones más bien de la sociabilidad. El segundo de los grandes temas que yo había mencionado que eran importantes tiene que ver justamente con la movilidad, accesibilidad y conectividad. Cuando hablamos de movilidad, justamente estamos hablando de este concepto que va más allá de la idea de transporte. Cuando hablamos de movilidad, hablamos justamente de todos los medios de transporte, hablamos de continuidades espaciales, hablamos de proximidad. Va a ser muy importante siempre cuando desarrollemos un proyecto entender muy bien qué otros equipamientos hay de manera cercana. O estamos en un barrio preferentemente residencial, estamos en un barrio que es central y que estamos ocupando un espacio eh, dentro de un conjunto de otros equipamientos, de otro tipo de uso, o estamos insertos en un barrio en que hay pocas cosas, en que las cosas están lejos, en que la gente se mueve más bien en auto, estamos en un barrio donde la gente se mueve más bien en bicicleta o a pie, estamos en un barrio donde la movilidad es activa, donde la movilidad se desarrolla más bien en automóvil privado. ¿Cómo es esa movilidad? Va a ser muy importante respecto de nuestro proyecto. Las condiciones del espacio para acoger la actividad peatonal, para acoger el transporte público, tenemos paradas de transporte público cerca o no de nuestro emplazamiento, cómo van a llegar las personas a nuestro emplazamiento. Eh, Dependiendo de esas condiciones, vamos a tener que tomar decisiones respecto a nuestro proyecto, incluso modificar como algunos aspectos de la movilidad y vamos a tener que tocar justamente incluso cuestiones que están fuera del predio. Y esto también es súper importante. Eh, Como los proyectos de título son una cuestión o son una propuesta más bien teórica, la decisión de hasta dónde llega nuestro proyecto es muy importante. Con esto quiero decir que muchas veces los proyectos de título se quedan dentro de un predio, pero lamentablemente los problemas que los estudiantes quieren solucionar respecto de eso no están dentro del predio. Están en su entorno o están en la conexión con eh, un elemento importante de la movilidad y van a tener que hacerse cargo de eso. O sea, el problema del proyecto de título no se acaba en el predio o en la reja del proyecto. Eh, Muchas veces queremos solucionar problemas que son un poco más complejos y vamos a tener que romper esa idea de que dentro del predio es lo que yo hago y fuera del predio no hago nada. Modificación de elementos estructurantes de la vialidad, conexión con elementos interesantes o importantes de la conectividad a nivel comunal, metropolitano o lo que sea, van a ser cuestiones importantes a considerar dentro de un proyecto de tipo. Entender cómo se mueven las personas dentro de nuestra escala de actuación. Siempre acuérdense que estuvimos revisando el problema de la escala como una cuestión relevante para el proyecto. Entender cómo se mueven las personas dentro de esa escala va a ser muy importante respecto a las decisiones que tomamos del proyecto, no solamente de lo que mencionaba antes, que es como el diseño del entorno o el diseño de los accesos, sino que incluso de la forma que tiene nuestro edificio, del partido general, de cómo enfrenta la calle, cómo permite o elimina la posibilidad de más espacio público, menos espacio público, de resguardo hacia el espacio público, de apertura hacia el espacio público. Eh, Todas esas condiciones respecto de la conexión van a ser importantes. Cuestiones que tienen que ver con esto y que son elementos a considerar o elementos importantes a considerar, que tienen que ver justamente con entender el proyecto como una cuestión relevante. Ahí, bueno, hay una foto de un proyecto que se llama The Shard en Londres. The Shard significa la astilla o, o algo así como afilado, ¿cierto? Que es esta torre que es como triangular y que es muy alta. Esta torre, además, bueno, debajo tiene como, se diseñó y se integró con una de las estaciones de trenes más importantes de Londres, por lo menos de las que llega al centro, que no son la City de Londres. Bueno, está justo enfrente de la City, cruzando ese puente. Eh,
tenía justamente esta condición de tener como una gran estación de trenes debajo. Y el proyecto decidió no tener estacionamiento, no tiene ningún estacionamiento de transporte privado. Tiene una estación de trenes, tiene para estacionar bicicletas, tiene para una estación intermodal de tren, peatón, bicicleta. No hay estacionamiento de vehículos privados. Eh, Esa es una decisión de proyecto que es muy interesante y muy relevante. Tiene que ver también con expresar lo que nosotros, lo que nosotros queremos respecto de lo que, o nuestro sueño, o nuestra ideología incluso, respecto del uso de los elementos relacionados con la movilidad, ¿cierto? Este proyecto se la jugó justamente en decir el auto y el flujo vehicular privado no me interesa. Lo niego, no generó ni un estacionamiento. Justamente esta cuestión como que permite también, o sea, es un manifiesto de alguna manera, un proyecto que se manifiesta a favor de la actividad peatonal y del transporte público, en este caso el tren, es una cuestión como relevante, incluso como materia de proyecto, ¿cierto? Esta cuestión eh, es un tema como que siempre se está debatiendo. Entonces, entender las condiciones de tráfico vehicular, de estacionamiento, el reparto modal va a ser muy importante. El reparto modal es la distribución porcentual de los flujos que se generan o de los viajes que se generan, tanto de origen como destino de un lugar. Se divide principalmente en flujo en vehículo privado, transporte público, y el tercero son los métodos activos que pueden ser caminar o andar en bici. Y entonces se hace una especie de repartición donde los viajes suman un 100%. Entonces, una repartición modal equilibrada sería 33%, bueno, no sé si equilibrada, pero sí que es como muy heterogénea. 33% de transporte público, 33% de vehículo privado, 33% de peatones y bicicletas. Si una zona genera eso, podríamos estar hablando de una repartición modal 33, 33, 33. Pero la repartición modal es una decisión también de proyecto. Entendemos que la repartición modal es una condición del lugar, pero también podemos decir nosotros queremos romper esa lógica. Y si estamos en un lugar que es preferentemente vehículo privado, podemos decir como mi proyecto quiero que aporte a que la movilidad peatonal y en bicicleta aumente su repartición modal o aumente su importancia en la repartición modal de un lugar. Y para eso también el espacio público es muy relevante. Es decir, hay condiciones del espacio público en términos de diseño que fomentan una u otra forma de transporte o modo de transporte. Evidentemente, si volvemos a considerar que el proyecto no termina en el predio que elegimos, sino que incluso podría involucrar completamente la calle que enfrenta, podríamos tomar decisiones respecto de cambiar esas condiciones del espacio público para mejorar la repartición modal en función de lo que nos interesa. También hay otros equipamientos o también hay otro tipo de proyectos que requieren por norma sí o sí un número de estacionamiento específico. Esa cosa eso hay que respetarlo, también puede ser como una pregunta. Hay lugares que requieren como ciertas como condiciones de movilidad vehicular privada, pero son decisiones de proyecto que tenemos que tener en consideración y para eso tenemos que justamente entender cómo es nuestro barrio o nuestro lugar de actuación. Las condiciones de transporte público, llega, no llega, es bueno, es malo. Transporte público pueden ser buses, pero también puede ser el metro. Las condiciones que generan buses y metros son completamente distintas, etc. Y de nuevo, la idea de medios no motorizados como la bicicleta y caminar también son condiciones importantes que vamos a fomentar o vamos a, bueno, fomentar o no fomentar, dependiendo de las decisiones de nuestro proyecto y cómo nuestro proyecto también se involucra con el espacio a su alrededor y cambia las condiciones del espacio público a su alrededor. Algunas cuestiones cuantitativas que se pueden y que siempre vienen bien para informar sobre las decisiones de un proyecto de título son siempre localizar el lugar donde estamos interviniendo desde distintas escalas. Siempre un buen plano de toda la ciudad, luego un zoom a la comuna y luego un zoom al barrio, siempre va a venir bien para entender muy bien cuáles son esas condiciones. Además, la conectividad metropolitana es una cosa, la conectividad a nivel comunal es otra, la conectividad a nivel de barrio es otra. Las condiciones que informamos cuando hacemos distintos tipos de Zoom son distintas.
Otros elementos cuantitativos tienen que ver justamente con entender la sectorización, la división barrial, cuáles son las principales vías, la especialización de actividades relacionadas con la movilidad, etcétera. Cómo es justamente el reparto modal, lo mencionaba antes, son datos cuantitativos, decir cómo se comporta nuestro barrio respecto de los distintos medios de transporte. Va a ser importante también de informarlo. La categorización vial también siempre viene bien. La categorización vial es una característica que proviene del plan regulador. Analizar la vialidad estructurante del plan regulador para saber si tenemos vías expresas, troncales, colectoras de servicio o locales, también es importante de comprender. Cuando tenemos un proyecto que son equipamientos, los equipamientos requieren cierto nivel de vialidad estructurante. Yo no puedo meter un gran equipamiento cuando solamente tengo vías de servicio y vías locales. Tengo que estar en contacto con vías colectoras y troncales para generar un gran equipamiento. Si es vivienda, no es tan importante y puedo estar en vías de servicio y vías locales. Es importante entender esas categorías. Cuantificar metros cuadrados o kilómetros lineales de vía también son importantes. Entender de alguna manera conflictos y saturaciones, ya sea si hay informes relacionados con embotellamientos de tránsito, lo que sea, o porque nosotros fuimos al lugar y vimos que se generaban como ciertas condiciones, ciertas posibilidades incluso de baja calidad del diseño, que puede generar incluso como accidentabilidad y otras condiciones relacionadas con el tránsito también son cuestiones importantes de informar en una memoria de título. Y elementos más cualitativos, lo que decía un poco antes, ¿cierto? Hay cuestiones que no solamente son cuantitativas, es decir, no solamente son cuestiones que tienen que ver con qué tipo de vialidad, cuántos kilómetros, cómo es el reparto modal, cómo se dividen los barrios o cómo nosotros nos aproximamos con la conectividad regional, comunal, barrial, sino que también hay cuestiones que son más bien simbólicas o cualitativas. La vialidad y la forma de conectarse con un lugar genera barreras de acceso. Hay lugares que a pesar que pueden estar como muy bien conectados, tienen un montón de barreras que tienen que ver con esto. Generan exclusión. Hay mucha infraestructura, sobre todo de conectividad, que genera incluso exclusión en cierta escala. Estratificación social. Quienes pueden y no pueden, en función de su clase social, acceder o no a ciertos elementos de la movilidad. Estigmatización por poca accesibilidad también son condiciones importantes. Lugares demasiado periféricos que tienen poca accesibilidad o poco infraestructura de espacio público, transporte o incluso como baja frecuencia de transporte público, son lugares que tienden a la estigmatización, ¿no? Como hay lugares que están muy desmejorados respecto de la accesibilidad, incluso con nuestro proyecto podríamos pretender mejorar esas condiciones. Tercer tema que mencionaba al principio tiene que ver como con las cuestiones de movilidad, determinar justamente qué es lo que se hace en esa parte de la ciudad, qué es lo que hay. Determinar primero o también los usos privados y los usos públicos del suelo. Los usos públicos, no solamente el espacio público en la calle, sino que también equipamientos, dotaciones, elementos de uso público y elementos como que no tienen esta condición o elementos que son privados pero que funcionan como públicos. Y finalmente entender justamente qué es lo que sucede en esta parte de la ciudad en términos de uso y función también es un elemento importante. Asociado a eso, además vienen elementos relacionados con el éxito incluso de los usos, en el sentido de que hay elementos que pueden ser muy utilizados o poco utilizados, sobre todo relacionados con el comercio de proximidad, si estamos en un barrio bien equipado con equipamiento y servicio, o incluso los precios. Los precios de la propiedad también son elementos interesantes a considerar. Si estamos en un barrio que se está encareciendo o que se está deteriorando y están bajando los precios, también puede ser una cuestión importante respecto de comprender el lugar y su función. Formas de entender o formas de informar como cuestiones interesantes respecto a nuestro emplazamiento tiene que ver con cuantificar, ¿cierto? De nuevo, la parte más cuantitativa, contar usos de suelo. ¿Cuántos metros cuadrados hay de distintos tipos de uso? Es algo que se hace mucho, ¿cierto? O mostrar un planito donde están los usos predominantes. Nos permite identificar si son barrios preferentemente residenciales, son barrios mixtos, son barrios donde hay buen comercio, donde hay buenos servicios, donde hay actividad, donde hay empleo.
Entender nuestro emplazamiento desde esta lógica nos viene muy bien para tomar decisiones respecto de los usos que vamos a proponer, ya sean complementarios, ya sean que profundizan la lógica del barrio, ya sea que se ponen justamente a la par de lo que ya está pasando, o si quieren romper cierta lógica, va a venir muy bien entender justamente el modelo de usos de suelo y las actividades que se generan en esos usos. Otros elementos interesantes, en este caso pueden ser cuantitativos, pero también cualitativos. O sea, hay muchas de estas cosas que no va a ser difícil encontrar datos cuanti, a pesar de que siempre hay, siempre existen, pero a veces son difíciles de acceder. Podemos evaluar justamente las actividades económicas que se generan en un lugar, las actividades de servicio, las actividades que generan empleo, el comercio de proximidad, el comercio minorista, es decir, no las grandes superficies, no los grandes supermercados, sino que el comercio de barrio, las actividades de este tipo. Entender nuestro barrio de emplazamiento desde este punto de vista va a ser muy interesante, justamente pensando en que nosotros tenemos que fundamentar un uso, un programa en nuestro proyecto de título que idealmente tiene que, de nuevo, tomar las buenas condiciones y potenciarlas y tratar de que lo que nosotros consideramos como malas condiciones, tratar de aminorar sus impactos negativos. Entonces, es importante entenderlo. Muchas veces va a ser incluso un catastro, va a ser propio, va a ser entenderlo desde fotografía, ¿cierto? Una cuestión más quali, porque va a ser difícil o a veces es difícil encontrar datos cuanti respecto a este tipo de cosas en muchos lugares de la ciudad. Y otra cosa interesante respecto de la cuestión más funcional de los usos del suelo, no solamente lo que hoy pasa, porque esto puede ser un catastro de lo que hoy día está pasando, esto también en términos más quali puede ser un reconocimiento de lo que pasa, pero también hay otras condiciones del uso del suelo que informan sobre todo los planes reguladores que nos dice hacia dónde quiere ir un lugar, qué es lo que está planificado de un lugar. Y esto es interesante porque idealmente, en nuestro proyecto de título tenemos que informar sobre qué es lo que permite nuestro plan regulador, si es que existe. En la mayoría de las ciudades ya, sobre todo las ciudades más grandes, todas tienen plan regulador. Y una de las cosas que puede surgir como duda en el desarrollo del proyecto de título es justamente como, ¿lo que tú estás proponiendo se permite en este lugar? No, no porque siempre tengamos que hacerle caso al plan regulador. Muchas veces el proyecto puede plantearse como una alternativa al plan regulador. Por ejemplo, un plan regulador dice, no, esta es una zona industrial, pero yo en mi análisis de uso, en mi análisis económico, en mi análisis de conectividad, yo puedo decir como, bueno, pero yo creo que estos lugares industriales están mal aprovechados. La industria se está yendo, está medio a morir. Yo propongo justamente un cambio de uso. Y estos suelos que están aquí, que están desaprovechados, los voy a transformar en otra cosa. Pero para hacer eso, hay que saber qué es lo que está proponiendo el plan regulador. Si el plan regulador dice que eso es industrial, podría surgir la duda y podría haber alguien, un profesor, una profesora que diga como, pero ¿por qué estás proponiendo un proyecto ahí si eso es industrial? Y tú tienes que entender el fundamento de por qué lo hace y por lo tanto tienes que entender lo que el plan regulador permite o no permite. De nuevo, no para hacerle caso 100%, pero sí para tener un fundamento, para saber perfectamente lo que dice. No solamente el plan regulador comunal informa sobre estos elementos, también otros instrumentos de planificación de nivel comunal, como el plan de desarrollo, ¿cierto? El PLADECO, que en términos más estratégicos, el PLADECO no te dice muchas veces dónde, pero te dice qué es lo que quiere una comuna, cuál es su visión de desarrollo, qué usos de suelo quiere atraer, qué actividades quiere atraer. Y si uno se alinea con esas intenciones de un municipio, eh, de cambiar de girar, de modificar su modelo de desarrollo, su visión de ciudad o su visión de comuna, también nos vamos a poner, ¿cierto? Vamos a fundamentar mejor nuestro proyecto, ¿cierto? Podemos tener una comuna que hoy día es preferentemente industrial, pero que su Pladeco dice que, ¿verdad?, quiere girar hacia la actividad tecnológica. Bueno, será un buen lugar para localizar un proyecto con estas características. En ese sentido, analizar los instrumentos tanto estratégico como normativo, va a venir bien justamente para, de nuevo, fundamentar nuestro proyecto de título. Elementos más quali que tienen que ver justamente con estas condiciones, más bien de ir a mirar y entender como ciertas consideraciones relacionadas con la funcionalidad, pueden ser cuestiones, lo mencionaba antes, ¿cierto? Económica. Siempre es interesante entender también las actividades informales que se generan en un barrio. Muchas veces hay cosas que queremos que pasen, hay cosas que están planificadas que pasen, y hay muchas cosas que
incluso pueden ser consideradas indeseadas, ¿no? Como, o que en general son consideradas indeseadas, como la actividad informal, a nosotros sí nos va a interesar. De nuevo, ya sea para potenciarla, ya sea para ordenarla, ya sea para generarle ciertas condiciones mínimas, ya sea para eliminarla, tenemos que conocerla, ¿cierto? Tomar decisiones respecto a nuestro proyecto de título va a obligar sí o sí a entender qué es lo que pasa ahí en términos más o en términos de la actividad más bien informal. La seguridad, tanto en niveles como genéricos o niveles de percepción, o sea, perdón, a niveles cuantitativos, eh, si es que existen, muchas veces no existe mucha cuantificación de datos relacionados con seguridad, pero sí podemos hacer un análisis más bien eh, cualitativo, propio, respecto de la sensación de seguridad de un lugar. También son temas importantes. Hay usos de suelo que generan cierta sensación o percepción mejor de seguridad y hay otros usos de suelo que no lo permiten, o que no mejoran esa condición, o que incluso van en contra, ¿no? Como muros ciegos, actividades industriales de grandes paños, mucha reja, antejardines con mucha vegetación, todo eso genera como condiciones o malas condiciones para generar seguridad barrial. Entonces, entender justamente esta cuestión más cual y de cómo funciona un lugar también nos viene bien. Y siempre también interesante entender las incivilidades, lo que no está permitido, pero que se hace y en general se permite. O sea, una incivilidad, por ejemplo, son los microbasurales de un lugar, ¿no? Como donde la gente deja informalmente basura y se va acumulando. Otras incivilidades pueden ser como o sea, pasa mucho, sobre todo en los últimos años en Santiago, que hay lugares donde hay mucha pernoctación de gente sin vivienda. Puede ser un problema que nosotros abordemos desde nuestro proyecto, entonces siempre viene bien entender las incivilidades, ¿cierto? De nuevo, no para prohibirlas, no para expulsarlas, no para invisibilizarlas, sino que para entenderlas y tomar decisiones respecto de esas incivilidades. Cuarto y último elemento tiene que ver justamente con la cuestión morfológica, con la cuestión de comodidad de imagen, de calidad del espacio público, ¿cierto? Las condiciones un poquito más eh, cualitativas. Aquí ya hay muchas cosas más quali respecto de lo que está pasando en un lugar. Ahí aparecen las cuestiones de el equipamiento, ¿cierto? Para la actividad de estar, espacios para sentarse, espacios arquitectura hostil, también todo ese tipo de cuestiones que son como que entregan o niegan la comodidad, la limpieza del lugar, el saneamiento, la conexión con la naturaleza, siempre va a ser más interesante un lugar que está bien conectado con la naturaleza o bien enfrentado desde ese punto de vista, etcétera, etcétera, son cuestiones que nos interesan. Eh, Cualidades urbanísticas en general nos van a interesar para nuestro análisis. No solamente para comprender qué es lo que hoy ya existe, cuáles son como las condiciones, sino que también en términos aspiracionales, en el sentido de que también podemos investigar qué es lo que la gente espera de un lugar, a qué se aspira y qué se desea, ¿cierto? Este ejercicio, ustedes muchas veces lo hacen cuando desarrollan proyectos, esta idea de desarrollar imágenes objetivos, ¿no? Cómo queremos que se vea en términos de comodidad y espacio, también pueden ser cosas interesantes a incorporar en nuestro análisis urbano. Cuestiones importantes ahí tienen que ver con las cualidades urbanísticas, la calidad ambiental de las áreas verdes, la calidad y limpieza del espacio público, la iluminación. Las condiciones de iluminación son un elemento muy importante a considerar dentro de nuestros proyectos, no solamente por la calidad de los artefactos que iluminan, sino que también porque tomamos decisiones respecto, cuando diseñamos algo, tomamos decisiones respecto de lo que Jane Jacobs llamaba los ojos que miran a la calle, ¿no? Los usos que activan el espacio público, las ventanas y las alturas que mejor resguardan un lugar, va a decir Jan Gehl, todo este tipo de cuestiones que de nuevo son más bien de cuestiones morfológicas, pero más quali, van a ser importantes de considerar cuando nosotros enfrentemos un lugar y podamos entenderlo para cuando nuestro proyecto mejorar las condiciones actuales. Las condiciones morfológicas, las relaciones y proporciones entre el espacio público y el privado, ¿cierto? Entender, hacer cortes en nuestras calles de análisis donde podamos entender justamente cómo se ubica lo edificado, el espacio público, qué elementos dentro de ese espacio público se mezclan con las cuestiones de movilidad, cuántas pistas hay estacionamiento, hay árboles o no hay árboles,
hay plata banda, no hay plata banda, nos da cuenta también de cuál es el espacio con el que disponemos para trabajar, sobre todo si desarrollamos proyectos que se involucran con el espacio público. Entender las alturas de edificación que generan justamente estos perfiles de ciudad, también van a ser cuestiones importantes. Y aquí sí tocamos cuestiones como más cuantitativas, ¿cierto? Podemos medir eso de manera cuántica. O sea, podemos saber muy bien cuál es la relación entre altura, ancho de calle y altura del siguiente edificio, cuántas pistas hay, cuántos metros cuadrados de vereda, cuál es el ancho. Eh, y ahí poder tomar decisiones respecto de eso. O sea, incluso hay como cuestiones más cuánticas que tienen que ver con las cuestiones morfológicas. ¿Cómo es la vivienda? ¿Qué tipo de agrupación tiene? ¿Son viviendas colectivas? ¿Son viviendas unifamiliares? ¿Son formas de agrupación? ¿Cómo es la manzana? También va a dar cuenta justamente de elementos interesantes para el diseño. El barrio más bien son manzanas abiertas, cerradas, semicerradas, son cité, son condominios. Todo ese tipo de cuestiones van a ser interesantes de considerar respecto de nuestro entorno para proponer un mejor proyecto. Y la cuestión más bien histórica de la morfología urbana, la evolución de un lugar, pueden ser cosas interesantes a considerar. Solamente volver a mencionar que no es que sea necesario que estén todos estos temas en nuestra memoria de título, tienen que estar los más importantes. Yo aquí doy como un abanico de posibilidades y de formas de enfrentar. Muchas veces la parte histórica va a ser muy importante, sobre todo si estamos actuando en una zona patrimonial. Si estamos hablando que estamos interviniendo en una zona patrimonial, va a ser muy importante que informemos en nuestra memoria de título cuál es la historia de la morfología urbana en la historia del lugar, cuáles son los principales hitos del barrio, cuáles son los principales elementos históricos. ¿Ya? El que se involucre o el que toque una área patrimonial va a tener que hacer sí o sí este análisis. No quiere decir que todos los proyectos de título tengan que analizarse desde este punto de vista. Cuestiones perceptuales, lo mencionaba antes, iluminación, seguridad, calidad, limpieza, áreas verdes, experiencia en general del espacio público, van a ser cuestiones importantes a considerar para hacer nuestros análisis urbanos. Por último también esto mezclando y cerrando un poquito el círculo respecto del primer elemento que mencioné que tenía que ver con la sociabilidad, el espacio público y sus condiciones también tienen mucho que ver con la comunidad y el significado que la comunidad le entrega a ese espacio. Ojo con tocar lugares que tengan consideraciones importantes respecto de las personas que viven allí. Las personas generan identidad y generan como apego respecto a ciertos lugares y nosotros tenemos que entender cómo son esos lugares, cómo se ven, cómo se habitan y cómo se entienden, porque nosotros vamos a intervenir eso e intervenir en un lugar con mucha identidad, como una población histórica, como una villa tradicional de la ciudad, como un lugar muy central, que todo el mundo tenga como un imaginario respecto de eso, vamos a tener que sí o sí hacer un análisis más cualitativo que hable justamente de cómo la comunidad percibe ese lugar. Entonces, ojo con enfrentarse como a este tipo de lugares y decir como no, yo voy a modificar esto porque, bueno, o está sucio o no me gusta o quiero mejorar las condiciones, sin tener en cuenta que las condiciones actuales generan como ciertos elementos de identidad y apego respecto de la comunidad que ya lo habita. No es llegar y modificar un elemento de este tipo, más allá de que incluso no sea patrimonial ni considerado tradicionalmente patrimonial. Siempre hay algo de identidad y apego, siempre hay algo de patrimonio en el sentido más inmaterial respecto del espacio cuando intervenimos, sobre todo en ciudad consolidada. Entonces, ojo con estos temas, cerramos el círculo pensando en que el espacio público también se conecta con la comunidad y con la sociabilidad que es importante a considerar. Nos vamos a pasar como a otra capa o a otra propuesta como sistemática de análisis territorial que tiene que ver justamente con entender un poquito una propuesta distinta, pero sobre todo también para entender como otras escalas, que tiene que ver, bueno, no es tan distinta, en verdad se asemeja bastante a los 4 ámbitos temáticos que presenté anteriormente. Ahora voy a pasar como justamente a la idea más bien de un análisis territorial y cómo ordenar sistemáticamente un análisis territorial. Voy a volver a mencionar que las ciudades son sistemas complejos que tienen muchas capas y idealmente nosotros tenemos que presentar esas capas de manera separada, siempre entendiendo que las capas tienen relaciones entre sí, pero idealmente
de nuevo, por una cuestión de orden, lo ideal es justamente eh, dividir por parte o por lo menos informar de manera como ordenada esta información. Entonces, yo propongo aquí un sistema que es un poquito distinto del anterior, pero en verdad tiene varias cosas que también son similares, pero aquí agrego algunas capas que son importantes a considerar como un subsistema. Entender el territorio como distintos subsistemas nos va a venir bien, sobre todo para eh, ordenar la información, pero siempre tiene que venir acompañado de un diagnóstico integral. Cuando hacemos este tipo de análisis, como que también tienen que ver con hacer perspectiva, es decir, con poder como generar escenario futuro, escenario distinto, modificación de las tendencias, va a partir justamente de dividir el territorio o el análisis territorial más bien en subsistemas. Y ahí están los 5 principales que yo propongo como una posibilidad de ordenar. No son los únicos, hay más, pero también lo dejo ahí como una posibilidad. Así como presenté el análisis sistemático en 4 grandes ámbitos, este es una propuesta sistemática de análisis territorial en 5 ámbitos. El primero es el humano social, tiene mucho que ver con la cuestión de la sociabilidad que mencionaba antes. El sistema económico y productivo, que tiene que ver justamente con las actividades que sustentan la reproducción social en un lugar. Eh, el sistema físico-natural, el sistema político y administrativo, que es algo que no mencioné en la propuesta anterior. Aquí sí aparece una cuestión que le da un cierto nivel de complejidad que tiene que ver con cómo funciona en términos de gobernanza la ciudad. Lo voy a explicar a continuación cuando explique el subsistema. Y el último es como el urbano construido, el estrato más bien construido y físico de la ciudad. Entonces, pensando en estas 5 capas, o en estas 5 como formas de enfrentar el análisis territorial, podemos eh, separar todos los temas, pero eso no es suficiente. Lo que tenemos que hacer al final es justamente volver a integrar. Y voy a presentar también una forma de integrar que es relativamente clásica, que son los análisis FODA, eh, donde integramos ahí como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero en este caso con una cuestión un poquito más prospectiva, ¿vale? Voy a explicar un poquito cómo hacer que el tradicional FODA se transforme en una herramienta más bien de proponer futuro, ¿vale? Entonces, el sistema humano social, desde el punto de vista más cuantitativo, voy a volver a tocar algunas cosas que ya mencioné, pero esto que tiene como otro carácter. Eh, ¿Cuáles son las cosas que nos interesan en términos cuanti del subsistema humano? Es la demografía del lugar, eh, que pueden ser estadísticas sencillas, también puede haber estadística avanzada respecto de esto, estudios de escenarios de crecimiento, etcétera. Idealmente también deberíamos mostrar esa demografía a nivel espacial. Siempre acompañar de un planito siempre viene bien. Para eso también hay como estudios de preferencia, encuestas, entrevistas, etcétera, que nos informan justamente de las condiciones más bien prospectivas de futuro respecto de qué está pasando en una comuna, en un barrio o en un lugar. Cuando hablamos de análisis territorial, estamos hablando de escalas superiores. Es difícil, sobre todo, no porque no se pueda, sino que porque es difícil encontrar datos de este tipo a nivel barrial. Siempre los vamos a encontrar a nivel comunal o a nivel ciudad, ¿vale? Solo por mencionarlo, para que se entienda un poquito de qué trata esto. Eh, pero también hay como posibilidades de enfrentar esto desde lo cualitativo, ¿cierto? Desde analizar componentes sociales, ambientales, espaciales, estudiar la relación de los agentes en el barrio, evaluar conflictos, valorar el entorno desde este punto de vista más como social. Y para eso, una de las principales como metodologías de análisis es la que muchísimas como investigadores de la ciudad hacen, que es como la etnografía, que es básicamente visitar el lugar y empezar a observar las dinámicas sociales, ¿cierto? Conversar informalmente con personas, sacar fotografías, tomar notas de campo, hacer croquis y hacer como una bitácora. Muchos proyectos de título, bueno, los buenos proyectos de título, incluso muchas veces tienen como una bitácora de análisis urbano etnográfico, de las notas que los estudiantes toman cuando van al lugar a conocerlo, ¿no? Mapear actores, mapear redes y todo ese tipo de cosas. Ya lo mencioné un poquito antes, en la versión anterior. Siempre viene bien, en este caso, a través de la metodología etnográfica.
El segundo componente que tiene que ver con el subsistema económico productivo, ¿cierto? También se puede analizar desde lo cuantitativo y ahí las principales metodologías son los catastros de uso de suelo, ya lo había mencionado antes, los estudios de localización, es decir, cuantificar superficies, cantidades de ciertos elementos, ubicación de los elementos, catastrar actividades económicas que también siempre viene muy bien, sobre todo cuando estamos hablando de lugares centrales, entender qué es lo que hay, qué es lo que pudiese faltar puede ser interesante para plantear incluso desde de la partida un proyecto de título interesante. Reconocer lo que hay en un lugar. Y lo había mencionado también antes, estudios de precios de suelo, oferta. Hay lugares que se están vendiendo, hay recambio, hay lugares vacíos. Todo ese tipo de cuestiones van a ser interesantes para fundamentar un proyecto de título. El subsistema de físico natural también se aborda desde distintas consideraciones que son importantes de entender para nuestros proyectos. Cuestiones importantes a considerar de nuevo. Esto no es siempre, pero sí respecto a algunos proyectos va a ser importante buscar por ahí estudios de contaminación ambiental. Hay muchos proyectos que se localizan en lugares contaminados, en lo que en Chile llamamos las zonas de sacrificio. Pero hay que entender justamente eso. Hay que entender mapas de contaminación atmosférica, acústica, mapa de olores, de ruido, que nos permita justamente entender el lugar desde este punto de vista, con estudios, ¿cierto? Eh, si nos vamos a meter en este lío, ¿cierto? De involucrarnos en un lugar que tenga cierto nivel de contaminación, cierto nivel de afectación de ciertas actividades o lo que sea, hay que entenderlo de manera seria y para eso están estos estudios. Otros estudios como calidad del suelo, de paisaje, de flora y fauna, conservación y protección de la biodiversidad y el suelo agrícola, que también son elementos importantes a tener en consideración, sobre todo cuando vamos a intervenir en suelo rural. Eso también es importante de considerar. Cuando uno interviene en suelo rural, no necesariamente tenemos que decir como, ah, bueno, como estamos fuera de la ciudad, yo puedo hacer lo que quiera. Todo lo contrario, tenemos que entender el suelo agrícola como un elemento, o el suelo rural en general, como un elemento importante a tener en cuenta desde otro punto de vista, no desde la actividad económica, que también, o no desde los usos de suelo, no tanto de la sociabilidad, porque no vive mucha gente, pero sí desde la calidad del paisaje, la flora y la fauna que viven allí, etcétera, etcétera. Otra cosa importante de considerar siempre son los estudios de riesgo. Tenemos que saber si nuestro lugar está afectado por algún tipo de riesgo. Está frente al mar y por lo tanto tiene riesgo de tsunami, de inundación, está en una quebrada y por lo tanto tiene riesgo de remoción en masa, está en una ladera, por lo tanto tiene riesgo de incendio forestal. Hay que entender justamente estos estudios. Eh, Hay una compañera también estaba trabajando con riesgos no solamente naturales, sino que también, o socionaturales, sino que también antrópicos, en el caso de entender si estamos cerca de relaves mineros, vertederos, rellenos sanitarios, suelo contaminado, etcétera. Tenemos que saber. Muchas veces encontramos un lugar muy bueno en la ciudad, y estamos diseñando y todo, y planteamos un bonito proyecto allí, y resulta que estaba vacío porque en verdad es un suelo contaminado. Esto pasa mucho en Santiago, en Concepción, en Valparaíso. Hay mucho suelo en la ciudad que está allí y que no se ha ocupado porque tiene ciertos niveles de contaminación, ya sea porque hubo una industria contaminante allí, ya por un montón de cosas de ese tipo. ¿Vale? Entonces, de nuevo, estudios fundados de riesgo natural, o socionatural o antrópico siempre son importantes, no siempre, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del lugar donde se ubique. Eh, Otra cuestión interesante y muy importante va a tener que ver justamente con el sistema político y administrativo o el subsistema de la gobernanza. Eh, Vamos a tener que entender nuestro lugar desde las organizaciones y las instituciones que impactan o que están como mediando las posibilidades de planificación, inversión y toma de decisiones de un lugar. Si nuestro suelo es público, eso tiene un dueño, más allá de que sea como público y estatal, puede ser de distintas instituciones del Estado, puede ser del mismo, pero también puede ser de ferrocarriles del Estado, puede ser de el Ministerio de Defensa, o puede ser de una empresa público-privada. Eh, Entender muy bien cómo la organización o qué organizaciones o qué organismos, instituciones, tanto públicos como privadas, tienen relación con nuestro lugar de emplazamiento de nuestro proyecto, va a ser muy importante porque vamos a proponer
un proyecto que tiene que estar, ya sea porque nos opongamos a la forma en que hoy día se toman decisiones, o porque asumamos eso como un fundamento del proyecto, tenemos que entender justamente cómo se toman las decisiones de un lugar. A eso le llamamos gobernanza o sistema político administrativo. Y también va a ser muy importante en sus proyectos porque una de las cosas que que se evalúan en el proyecto de título en esta universidad, tiene que ver con la posibilidad de financiamiento. No es un estudio muy complejo, lo voy a explicar más claramente cuando hablemos de qué es lo que se evalúa en el proyecto de título de esta universidad, pero solo por adelantar, una de las cosas que se evalúa es justamente eh, cómo ustedes están pensando el financiamiento y la gestión del proyecto. Les van a preguntar, tienen que estar en la memoria, justamente quiénes son las instituciones que intervienen, las que existen, pero también las que deberían llegar para financiar, gestionar y mantener el proyecto, ¿vale? Entonces hay que tener cierta consideración respecto de eso y partir sabiendo quiénes están involucrados en la toma de decisiones hoy en el lugar, lo que llamamos stakeholders o tomadores de decisión, va a ser importante. Y esos son tanto organismos públicos como privados, también pueden ser personas. El propietario del suelo, por supuesto, tenemos que saber quién es el propietario del suelo, el que estamos desarrollando un proyecto. Reconocer así también como los actores territoriales y ciudadanos relevantes, lo mencionaba también en la otra propuesta, la propuesta anterior, entender la organización ciudadana que está que está en nuestro entorno, también nos va a venir bien para entender esta cuestión de la gobernanza. Y por último, también hacer un buen análisis de los intereses, las relaciones de poder y las estrategias de actuación que tienen estos actores. Nos va a venir bien justamente para hacer este modelo de cómo se organizan, de cómo se organiza la gobernanza en nuestro entorno, o en nuestro barrio, o en nuestra comuna, ¿cierto? Todo esto le va a dar una complejidad mayor y va a permitir alimentar justamente esta cuestión más de gestión del proyecto, que se las van a cobrar sí o sí, porque es uno de los elementos a evaluar dentro del proyecto de TIC. El siguiente subsistema tiene que ver con lo que ya había mencionado. Esto sí está muy relacionado con lo anterior o con la parte anterior, que era más bien estos como 4 ámbitos relacionados con la ciudad, que es el sistema urbano construido, es decir, el sustrato más bien físico en el que estamos actuando. Ahí podemos echar mano de estudios del sistema de asentamientos humanos, la estructura, el rol que cumple, sobre todo si estamos actuando en pueblos pequeños, por ejemplo. ¿Qué rol cumple justamente ese asentamiento humano respecto a un sistema mayor, de un sistema de asentamiento, de un sistema de relaciones entre asentamientos humanos y actividades productivas de un lugar, etcétera? Son cosas que van a venir bien. A nivel regional, pero también a nivel local. Entender cómo ha ido creciendo un lugar, ¿cierto? El proceso de urbanización, las tendencias que tienen como el crecimiento de una ciudad o de un pueblo o de un barrio, va a permitir justamente tomar decisiones interesantes respecto de cómo nuestro proyecto eh, se localiza y tiene un rol respecto a este crecimiento, ya sea para ordenarlo, para profundizarlo, para tendenciarlo, ¿cierto? Para decir como esta ciudad debería ser hasta acá, entonces, o hacia acá, entonces yo genero un proyecto aquí para traer población hacia acá y consolidar esta parte de la ciudad que está poco consolidada. Son cosas interesantes. Son roles que nuestro proyecto puede jugar en el subsistema construido. Uso de suelo, concentración de equipamiento, análisis de los equipamientos alrededor, tanto cuantitativos como cualitativos. Eh, Esto, sobre todo si estamos trabajando o nuestro proyecto de título son equipamientos, vamos a tener que entender muy bien cuáles son los equipamientos que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no se vale construir un hospital a 3 cuadras de otro hospital, a menos que ese hospital requiera crecimiento porque ya se está quedando pequeño, ¿vale? Entonces, entender esto es muy importante y en esto sí también he visto errores, pero gigantescos en proyectos de título. Es como, no, voy a poner un colegio acá y resulta que es una comuna que tiene pocos niños y además hay un colegio gigante que está desocupado. Error garrafal respecto de localizar un proyecto. Entonces, hay que analizar justamente la cuestión de la concentración y los análisis de equipamientos que hay alrededor para entender el sistema urbano construido desde los usos de suelo de este tipo. Intensidades de ocupación, saber muy bien si nuestro barrio es un barrio denso, poco denso, tiene muchos metros cuadrados construidos, pero están relativamente abandonados.
entender las densidades de un barrio vienen también muy bien para entender qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer o, lo que queremos, o qué es lo que queremos potenciar. Eh, no es lo mismo estar en un barrio hiperdenso que en un barrio de la periferia con baja densidad. Las condiciones son distintas y por lo tanto nuestro proyecto va a ser distinto. Esto ya también lo mencioné, estudios de capacidad vial, estudios de movilidad sostenible o sustentable, que tengan que ver justamente con otros usos. Siempre va a venir bien entender el sistema construido desde este punto de vista. Cuestiones también relacionadas con el metabolismo urbano, de dónde vienen los inputs, la energía, los materiales con los que se construye una ciudad, van a venir bien para entender justamente cómo nuestro proyecto cumple un rol dentro de la idea de metabolismo urbano. Eh, Cuestiones cuantitativas como la sustentabilidad de procesos, calidad de las redes, cobertura, siempre va a venir bien eh, para desarrollar estrategias, para si es que tenemos problemas, y eso también es una cosa que pasa mucho, eh, ¿qué pasa si nos localizamos en un lugar donde hay poca agua? Bueno, el proyecto tendrá que hacerse cargo de esa poca factibilidad sanitaria que existe en un lugar. eh, si estamos en un lugar como muy desértico, o por otro lado, si estamos en un lugar muy lluvioso, ¿cómo nos hacemos cargo de la lluvia? Todo ese tipo de condiciones también como más a nivel de metabolismo urbano, de nuevo, de factibilidad sanitaria, de factibilidad energética, va a ser importante de comprender. Y las cuestiones más cuánticas tienen que ver con educación ambiental, prácticas comunitarias. Si hay un lugar donde se usa mucho el huerto urbano, bueno, tendremos que tener en consideración ese tipo de cosas para involucrarnos justamente y nuestro rol, o sea, y nuestro proyecto juega un rol dentro de esta idea de ciudad compleja que tiene un metabolismo. Eh, Cuestiones de forma urbana, para qué decir, muy importante, no solamente las cuestiones como cuantitativas de densidad, sino que cómo son los barrios, qué forma tienen, qué alturas tienen, qué edificabilidades tienen, qué condiciones tienen. No es lo mismo, y ahí podemos, en la imagen de hecho hay dos densidades que son similares, pero no es lo mismo si esa densidad está en viviendas de baja altura o en edificios de mediana altura, con accesibilidad por todos lados, o son barrios cerrados, o son barrios abiertos. Todas estas cuestiones de sistemas de agrupamiento, alturas, constructibilidades, particularidades formales, que también son interesantes de analizar, tienen que ver con el análisis del urbano construido, cuestiones patrimoniales, esto ya lo mencioné también, cuantitativo como cualitativo, son cuestiones importantes a considerar. Y por ahí también alguno de ustedes está pensando justamente en involucrar o desarrollar procesos de participación en su proyecto. También son interesantes los proyectos que se plantean justamente desde la idea de coparticipación, codiseño, participación ciudadana, que no es obligatorio porque este es un proyecto o es un ejercicio más bien académico, pero siempre viene bien tener como algún feedback de la ciudadanía. Eh, Cuando hacemos proyectos reales, sí, sí o sí es obligatorio, ¿vale? Ya casi no hay proyectos de desarrollo de elementos de ciudad importantes que no se desarrollen o que no partan de un buen proceso de participación ciudadana. Y esos procesos además son largos y tienen como distintas etapas. Primero informo, después hago un diagnóstico participativo, después evalúo alternativas, después evalúo un proyecto o alternativas de proyecto, etcétera. Entonces, lo ideal también es que este proyecto sea, o que este proceso, perdón, de participación tenga varias etapas. Es muy difícil decir como de un día para otro ya como opine de esto. Y es como que la gente dice como, ¿y qué es esto? ¿Y por qué me está preguntando esto? Como tiene como estas fases que son importantes. Eh, Importante de considerar justamente para el desarrollo de un proceso que está acompañado de participación ciudadana, estas consideraciones. Desarrollar metodologías acordes que además sean como incrementales en el tiempo, que nos permitan justamente eh, aprovechar lo mejor de la participación ciudadana en función de nuestro proyecto, nuestra propuesta de proyecto de título. El desarrollo de otras metodologías cualitativas como los mapeos colectivos para hacer diagnósticos también son muy interesantes para el desarrollo de proyectos. Eh, Muchas veces desarrollar proyectos participativos en el que solamente voy a preguntar como si les gusta o no mi proyecto, tiene mucho menos valor que quizás levantar un diagnóstico con la gente o con los usuarios, posibles usuarios de un proyecto. Entonces, esa información más bien inicial que permite sensibilizar al diseñador, a la diseñadora de estas condiciones, también son como cuestiones importantes. Y bueno, las metodologías de mapeo colectivo
también tienen bastante desarrollo y son bastante utilizadas en este tipo de procesos. Pero lo que me interesaba aquí, o sea, ya les conté un poquito como cuáles son todos estos subsistemas interesantes, ¿no? El social, el económico productivo, el físico territorial o el natural, el físico urbano y el de gobernanza o el de la cuestión más política. No, o sea, son importantes de considerar, sobre todo por un orden de información, capítulo a capítulo, pero lo que nos va a interesar después de eso es cómo integrar todos estos resultados con metodología. Voy a presentar ahora una bastante clásica, una un poquito más avanzada, pero tiene que haber una metodología donde yo cuente de manera integral estos resultados. O sea, no puedo terminar un capítulo de análisis de mi entorno si no integro todos estos subsistemas en lo que llamamos diagnóstico territorial integrado. Y aquí hay muchas metodologías. Una de ellas puede ser la matriz de priorización de problemas, donde colocamos justamente los problemas en una matriz de doble entrada y podemos identificar como cuál es, incluso esto puede ser de manera personal, pero también es muy interesante hacerlo de manera participativa, donde la gente nos diga cómo priorizaría estos problemas para identificar cuáles son más relevantes que otros y cuál es justamente el que nosotros queremos atacar con nuestro proyecto. Otro clásico es justamente el árbol de problemas, donde partimos del detalle de las causas desde abajo, el detalle de los efectos desde arriba, y vamos reduciéndolo, ¿cierto? Hasta llegar al problema raíz o al problema central desde estas dos miradas, ¿no? Como desde los efectos y desde las causas. Entonces, tomar todos estos datos que salieron de los análisis anteriores y ordenarlos en causas y en efectos, y después ir integrando hasta llegar a un problema central, es otra manera de informar de manera estratégica un resultado de manera de ir sintetizando la información que viene de los distintos subsistemas, ¿cierto? Empezar a combinar la información hasta llegar al núcleo es de las cosas más interesantes, no para presentarlo así como este dibujito del árbol, hay otra estrategia un poco más seria, esto es como una simplificación, pero finalmente igual es árbol de problemas, o sea, partir de las causas como las raíces y las consecuencias como la copa del árbol e ir como integrando hasta llegar al corazón del problema, nos va a permitir informar cuál es ese corazón y por qué nuestro proyecto tiene que ver directamente con ese corazón, ¿vale? Y el análisis FODA, que es el clásico de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, que tiene estas consideraciones justamente importantes. Un buen FODA es muy claro. Las fortalezas son aspectos positivos internos, las oportunidades son aspectos positivos externos o futuros, posibilidades. Las fortalezas son cosas que hoy día ya pasan y que son internas. Las oportunidades son cosas que podrían pasar en el futuro o que son externas, ¿vale? Las debilidades son aspectos negativos internos y que hoy día están pasando, y las amenazas son aspectos negativos externos o posibles de desarrollar en el futuro, que pasen cosas, por eso es una amenaza. La debilidad es algo actual, la amenaza es algo que puede darse en el futuro si es que pasan ciertas condiciones, si es que pasa el peor de los escenarios. Pero eso ustedes ya lo conocen, no me interesa profundizar mucho sobre eso, sino que me interesa justamente mostrar cómo en el cruce de estos elementos hay cuestiones que son un poquito más complejas y que permiten informar un análisis integral que no solamente ofrezca una versión ordenada de tipo FODA, sino que además proponga cuestiones interesantes a nivel de futuro. Cuando mezclamos lo mejor, interno y externo, ¿cierto? Fortaleza y oportunidades, ahí tenemos las principales potencialidades del proyecto. O sea, eso es lo que yo quiero aprovechar al máximo. La potencialidad, todo lo positivo, que viene de las fortalezas y las oportunidades. Si yo tengo más bien fortalezas, pero también ciertas amenazas, voy a hablar de que ahí tengo ciertos riesgos. Si me va mal y no logro aprovechar las fortalezas que tengo, las amenazas se acrecientan y hay riesgo. Si tengo dos aspectos que son hiper negativos, o sea, tengo todo lo que me hace débil y al mismo tiempo tengo todo lo que a mí me amenaza, ahí yo tengo limitantes de proyecto. Ahí hay cosas que tengo que asumir sí o sí como una limitante. Y luego, si yo mezclo la debilidad y la oportunidad, ahí voy a tener desafíos. Voy a ocupar las posibilidades futuras, lo mejor que me ofrece lo externo, para, para mejorar mis debilidades. Entonces ahí yo tengo algunos desafíos a superar. Entonces, esta idea de que en el centro de un FODA puedan aparecer potencialidades, desafíos, riesgos y limitantes, son cuestiones que nos permiten tomar el FODA y convertirlo en una herramienta un poquito más estratégica y prospectiva, ¿vale? Esto es una elaboración
que viene sobre todo de los estudios ambientales, pero que es muy interesante ahí como proponerlo como un elemento que complejiza el FODA y lo pone en función del futuro de nuestro proyecto. Aquí voy a mostrar un análisis a nivel comunal de distintos subsistemas y cómo eso se va mezclando en esta idea de una integración, de un diagnóstico territorial integral en función de el FODA y luego de este FODA más estratégico de potencialidad, desafío, riesgo y limitante. Este es un estudio que hicimos en algún momento en la comuna de San Joaquín, que es una comuna en la región metropolitana, muy cerca del centro de Santiago. Y ahí dijimos como, bueno, una de las cosas importantes del estudio más bien demográfico, el estudio del sistema humano, es que hay un estancamiento del crecimiento y hay un envejecimiento de la población. Y al mismo tiempo tenemos una base económica, el análisis más bien de la cuestión económico-productiva, donde hay un predominio de la actividad comercial e industrial y también hay una gran cantidad de trabajadores industriales y comerciales. Más bien se combina que la actividad económica preferente tiene que ver como con estas cuestiones. Entonces ahí ya tengo un análisis más social, uno económico productivo. Tengo también que es una comuna que tiene cierto grado de homogeneización y predominio de estratos bajos, a diferencia de otras comunas adyacentes. O sea, tenemos que el resto del pericentro de Santiago tiene mezcla. Ahí ven San Miguel, ven Ñuñoa, comunas que están pegadas y que tienen como mezcla social. San Joaquín era preferentemente una comuna de estratos medios y medios bajos, salvo algunos sectores muy pequeños, había como, era bastante homogéneo en términos sociales. Y al mismo tiempo como que estaban llegando nuevos residentes y hogares de estratos medios a algunos sectores puntuales de la comuna. Cuando empezamos a analizar también como la cuestión de la vivienda, encontramos que el déficit habitacional era bastante alto. Había muchas personas que vivían de allegadas en la comuna, porque es una comuna que está cerca del centro, por lo tanto nadie quiere irse, pero mucha gente está obligada a vivir con los papás muchos años, a vivir en distintos núcleos. Entonces, hay mucha población que vive de allegada y hay un déficit cuantitativo importante. Además de hacinamiento, que es déficit cualitativo. Entonces, 25% de la población, 32% de la población es un montón de gente. Otros elementos interesantes que aquí hay poblaciones tradicionales que tienen cierto estigma en Estación Central, o sea, en Estación Central. En San Joaquín está la legua emergencia y la legua, pero que tiene como esta doble condición, porque primero es un lugar muy estigmatizado, pero al mismo tiempo es un lugar que tiene mucha cohesión social. Los vecinos se conocen, hay mucha organización cultural, hay mucha organización que tiene que ver justamente con el orgullo de ser de la legua. Entonces eso también es una cuestión a aprovechar. Entonces, ¿qué pasa si yo integro todo esto, todos estos subsistemas en oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades? Hay una cuestión que parece importante ahí, ¿cierto? Como yo ordeno en factores, ¿cierto? Fortaleza 1, 2, 3, debilidad 1, 2, 3, 4, oportunidad 1, 2, amenaza 1, 2. Pero más bien quiero explicar como lo que está en el centro de este lugar. Cuando ya tenemos todas estas consideraciones que nos permiten ordenar un FODA, yo lo que puedo hacer ahora justamente es cruzar estos elementos. Entonces, cuando yo mezclo lo mejor de lo mejor, mezclo mis fortalezas con mis oportunidades, tengo mis potencialidades. ¿Cuál es la potencialidad de una comuna como estación, o sea, como, de nuevo, como San Joaquín? Es justamente la idea de que hay que proteger los modos de vida de la población residente de sectores con menor disposición al cambio por su buen estado de conservación. Hay muchos lugares de la comuna que están muy bien. Y hay que cuidar la cohesión social que hay ahí, hay que proteger la forma en que las personas viven allí. O sea, lo mejor que hay ahí, que son fortalezas de capital social, de integración, eh, hay cierta inversión pública, llega el metro, hay como un montón de cuestiones interesantes ahí como oportunidad y fortaleza. Lo que yo quiero hacer con eso es justamente mi mayor potencial, proteger los modos de vida de la comuna. Si yo mezclo debilidades y oportunidades, tengo mis desafíos. ¿Cuál es el principal desafío si es que yo mezclo estas condiciones? Aprovechar el dinamismo económico. Están pasando muchas cosas, es una comuna que está cerca del centro, que hay actividad industrial, que hay actividad comercial. Por lo tanto, yo quiero aprovechar ese dinamismo y los efectos positivos de la inversión para mejorar la integración social, de nuevo, resguardando las formas de vida tradicional de los barrios. ¿Qué pasa si yo mezclo fortaleza y amenaza? Voy a tener mis riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo de esta comuna? Es que potenciar la cohesión social de las comunidades es necesario que se les permita hacerse cargo de la seguridad mediante una adecuada configuración de tramas y morfología urbana. No puedo dejar
de tener en cuenta esto. Hay una cohesión social importante que hay que tomar como una fortaleza, pero hay que utilizarla justamente para minorar mi amenaza, que es sobre todo los focos de delincuencia y la inseguridad. Yo uso la cohesión social que hay en la comuna para atacar esa amenaza, y ahí está justamente lo que yo voy a considerar como riesgo. Y por último, si yo mezclo lo peor de lo peor, las debilidades con las amenazas, voy a tener mis limitantes. ¿Cuál es el principal problema en términos de debilidades? Es que justamente hay un déficit habitacional importante, necesitamos vivienda, necesitamos mucha vivienda, hay cierta homogenización socioeconómica y donde llega la gente a vivir allí, que son nuevas, que son fuera de la comuna, son ciertos lugares muy específicos, altamente densos porque son torres en altura. Eh, entonces, lo que tengo que cuidar en ese sentido, o sea, mi limitante es que mi densificación, es decir, la capacidad que yo tenga de incluir nueva vivienda para cubrir el déficit cuantitativo, tiene que generar una oferta, sobre todo para la población joven y atraer incluso nueva población, sobre todo para que esta homogeneidad socioeconómica, que es una debilidad, yo pueda como cambiarla y darle un giro. Entonces, ahí mi principal limitante es que yo tengo que ocupar esa densidad, no solamente en generar oferta para la gente joven de la comuna, que es la gente que vive de llegada y que tiene déficit cuantitativo y cualitativo, sino que también para atraer nueva población, para que la comuna no sea tan homogénea en términos socioeconómicos, ¿vale? Entonces, ahí está como la idea de transformar estos elementos clásicos de FODA en cuestiones más prospectivas, donde yo con estos elementos, ya puedo ir formando una especie de proyecto, en este caso de proyecto de comuna, o proyecto de plan regulador, proyecto de ciudad, en el caso de proyectos de título, eh, características de lo que yo quiero proponer para el futuro, para el lugar que yo estoy interviniendo. ¿Vale? Esa es como la presentación de hoy, que tenía que ver con cómo enfrentar las condiciones del lugar, entenderlas bien, separarlas bien, pero también luego después integrarlas con metodologías como robustas, y que permitan como justamente entender el corazón de los problemas, pero también proyectar y proponer cuestiones de futuro. ¿Vale? Eso respecto de la clase de hoy. Voy a cerrar la grabación, más que nada porque me quedó un poco larga, y comentamos y después de esto le damos ahí como algún cierre más participado.